uno de ustedes por estar acá. Como lo dijo el doctor Rodolfo en la presentación, pues debemos traer este tema no tanto como una actualización, porque en verdad no se ha hecho muchos avances en esta patología, pero sí lo quería traer colación por la alta mortalidad, y como lo dijo el doctor, si no se piensa de esta patología, pues no la vamos a diagnosticar y no la vamos a ver en nuestros pacientes. Bueno, empecemos de una vez por acá. ¿Se ve bien? Perfecto, doctor, perfecto. Bueno, la púrpura trombocitopénica trombótica corresponde a una de las patologías englobadas en las microangiopatías trombóticas o MAT. Dentro de ellas tenemos el síndrome hemolítico urémico, que si bien es propia de la edad pediátrica, ¿ok? Y en el otro contexto tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Qué diferencia una de otra? No solamente la edad de presentación, como lo había dicho anteriormente, el síndrome hemolítico urémico se presenta más que todo en la edad pediátrica y la púrpura trombocitopénica en la edad adulta, sino que el órgano mayormente afectado en el síndrome hemolítico urémico es el riñón, mientras que en la púrpura trombocitopénica trombótica es el sistema nervioso central, específicamente el cerebro. No voy a hablar mucho sobre el síndrome hemolítico urémico. Vamos con la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome de Moskowitz o Moschowitz, como alguna literatura lo describe. Tiene una prevalencia, una enfermedad poco frecuente, ¿okay? Se presentan aproximadamente 4 a 13 casos por 1 millón de habitantes cada año. Es más frecuente en mujeres, la describe un 60 o un 70%, dada más que todo o está relacionado ya que la fisiopatología abarca los anticuerpos y como sabemos las enfermedades inmunológicas están más presentes en el sexo femenino. Si bien, como lo había dicho anteriormente, la mortalidad es muy alta cuando no se diagnostica y no se trata de forma oportuna, alcanzando aproximadamente un 90%. Dentro de la etiología, hablando de la microangiopatía trombótica como tal, tenemos que en la edad pediátrica está relacionado con procesos infecciosos, como por ejemplo la bacteria más común presentada en estos pacientes es la Escherichia coli en el serotipo O157H7, mientras que en los síndromes del adulto, una alta prevalencia no tiene una etiología precisa, lo que llamamos idiopático. Algunas otras asociaciones o entidades que se relacionan con la microangiopatía trombótica son las colitis hemorrágicas y otras infecciones inducidas por drogas, como por ejemplo la quinina, la ticlopidina, la ciclosporina, que es un medicamento anticanceroso, ¿ok? También se ha reportado en aquellos pacientes que reciben un trasplante halogénico de médula ósea, carcinoma metastásico en el embarazo y, como lo había comentado anteriormente, en algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico y la esclerodermia. Como vemos en la parte derecha de la diapositiva, si bien lo describe que está presente en la esclerodermia y la hipertensión maligna y la nefroesclerosis, generalmente hablan de la presencia de microtrombos. Si bien no, estas enfermedades como la esclerodermia y la hipertensión maligna no se benefician, como veremos más adelante, del tratamiento de la PTT como son la plasmaféresis. Dentro de las manifestaciones clínicas, inicialmente cuando se describió esta enfermedad a mediados de 1960, se describieron una péntada en el cual había anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, signos y síntomas neurológicos
enfermedad renal y fiebre. Si bien, como ustedes se podrán imaginar, todas estas manifestaciones clínicas pueden abarcar un sinfín de patologías, por lo cual tener estas 5 manifestaciones clínicas es muy poco común y aparte nos lleva a pensar en otras patologías, retrasando aún el diagnóstico y posteriormente, por supuesto, el tratamiento. Por lo cual se ha llevado a modificar lo que es las manifestaciones o los signos y síntomas, perdón, asociados a esta patología, llevando solamente a anemia hemolítica microangiopática en presencia de trombocitopenia sin otra causa que pudiera explicar esta patología. ¿Okay? Otras manifestaciones clínicas que podemos conseguir en la púrpura trombocitopénica trombótica, si bien la literatura puede referirlo como una presentación súbita, también hemos visto casos en el cual las manifestaciones clínicas son insidiosas y progresivas. ¿Okay? Algunos otros síntomas que podemos conseguir, ya que esta patología afecta a cualquier sistema y órganos del cuerpo, podemos conseguir síntomas generales como mialgia, fiebre, dolor abdominal, artralgias, náuseas, con lo que el cuadro clínico puede confundirse con otras enfermedades de afectación sistémica, o sea, llevando más difícil lo que es el diagnóstico. ¿Okay? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas principales en este tipo de pacientes? Lo vemos, como lo había comentado anteriormente, afecta mayormente al sistema nervioso central y puede manifestarse simplemente como una cefalea o confusión, síntomas visuales, disfasia, paresia y en casos más graves o avanzados, convulsiones y coma. ¿Okay? Lo más característico de esta patología en cuanto a las manifestaciones clínicas del sistema nervioso central, ya que el teclado está, es lo característico, por ejemplo, cuando nosotros interrogamos al paciente, un momento tú le preguntas, por ejemplo, ¿desde cuándo estás presentando anemia? ¿Desde cuándo estás presentando estos laboratorios? Él te empieza a responder bien a la pregunta a la pregunta que se le hizo, pero de repente hace como, ya, el teclado está un poco mal. El paciente sale del contexto de la pregunta que se le hizo. Por ejemplo, como lo había comentado, uno le pregunta sobre cualquier cosa, antecedentes personales, él te empieza a responder, pero de repente se sale del contexto de la pregunta y vuelve a entrar. O sea, como que si hicieran microtrombos, posteriormente sale, te responde normal, vuelve a entrar a la confusión y vuelve a entrar. Eso es lo característico de la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Ok? Antes de hablar de la fisiopatología de la PTT, es importante tener en cuenta 2 personajes principales. Uno es el factor de von Willebrand, ¿ok? Y más adelante le hablamos la enzima que degrada esta. Entonces, antes de hablar de la fisiopatología como tal, nos hacemos una pregunta. ¿Realmente conocemos el factor de von Willebrand? Hablemos un poco de ello. El factor de von Willebrand se produce en el brazo corto del cromosoma 12, ¿okay? Y está compuesto cuando está maduro por 2050 aminoácidos con un peso de aproximadamente 270 kilodaltons. Ese es en el factor de von Willebrand monómero. Recuerden que más adelante los monómeros del factor de von Willebrand se van a unir formando una proteína madura grande de alto peso molecular. ¿Okay? Dentro de la arquitectura molecular del factor von Willebrand, vemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, vemos que está constituido por un propéptido en el cual actúa como una enzima isomerasa disulfuro que cataliza la multimerización. Eso es como el arquitecto del factor de von Willebrand que va a producir o va a formar el resto del factor de von Willebrand maduro. Aquí vemos el dominio D que
se une al factor 8, ¿ok? Los dominios A1 y A2 que corresponde a la unión de la glicoproteína 1B de las plaquetas para la producción de la adhesión plaquetaria, como el dominio C2 que se une a la glicoproteína 2B3A para la agregación de las plaquetas. Y aquí en el dominio A3 corresponde a la unión del colágeno. ¿Ok? ¿Cómo se sintetiza o dónde se sintetiza el factor de von Willebrand? Inicialmente en el retículo endoplásmico se produce la formación de dímeros vía puentes disulfuros en residuos de cisteína en el extremo C terminal del dominio CK. Posteriormente, en el aparato de Golgi se produce la polimerización y la glicosilación para formar los dímeros que posteriormente se unen en el extremo N terminal, específicamente en el dominio D3. Aquí se produce la eliminación de los propéptidos, antes mencionado aquí, en el dominio D1 y D2. Ya posteriormente, el factor de von Willebrand maduro se deposita en los cuerpos de las células endoteliales, específicamente en los cuerpos de Weibel-Palade y en los gránulos alfa de las plaquetas. ¿Okay? Vemos acá cómo se produce el retículo endoplásmico, posteriormente pasa al aparato de Golgi y posteriormente se empaqueta en los cuerpos de Weibel-Palade en las plaquetas, donde aquí produce una compactación extrema de aproximadamente 100 veces su tamaño, formándose en los tubos helicoidales de forma perfecta. Dentro de las funciones, como ya lo había comentado, por una parte, ayuda a la adhesión y agregación plaquetaria, interviniendo lo que es la hemostasia primaria, y su otra función es de transporte y estabilización, o como podría decirse, como un escudo protector de factor 8. ¿Qué es lo que pasa con el factor de von Willebrand? En su estado normal, como lo vemos en la parte izquierda de la pantalla, vemos que el factor de von Willebrand está compacto y esto ayuda a que los sitios de unión de las plaquetas estén escondidas y no se produzca de forma patológica una agregación y una adhesión plaquetaria. Posteriormente, al entrar a las arteriolas y los capilares, donde las fuerzas de cizallamiento son altas, se produce un desenrollamiento del factor de von Willebrand, exponiendo los sitios de unión a las plaquetas y también el sitio de corte oculto, que es el enlace Y1605 y M1606 en el dominio A2. ¿Por qué es importante este dominio de sitio oculto que se exprese cuando se desarrolla el factor de von Willebrand? Porque una vez que este hace su función hemostática en la hemostasia primaria, este necesita ser escindido porque si no va a producir ciertas patologías como microtrombo, que es la fisiopatología en sí como tal. Aquí vemos otro ejemplo que vemos acá. En la parte superior de la pantalla, en estado de reposo, el factor de von Willebrand está en estado inhibitorio, escondiendo sus sitios de unión de las plaquetas, y posteriormente, al entrar en una zona de alta turbulencia, que puede ser en las arteriolas y los capilares, así como en zonas donde hay lesiones vasculares, se desenrolla, por así decir, el factor de von Willebrand, exponiendo sus sitios de unión a las plaquetas, ¿ok? Y se produce lo que son, facilita lo que es la hemostasia primaria. Eso es en el estado normal. Vemos otro gráfico acá. Hay una lesión vascular, se expone el tejido conectivo, allí se une el factor de von Willebrand, exponiendo sus sitios de unión también a las plaquetas, ¿ok? Y la otra función del factor de von Willebrand es unirse al factor 8 de coagulación, aumentando lo que es la vida media de esta. Como vemos en la parte superior derecha de la pantalla, cuando el factor de von Willebrand se une al factor 8, ¿okay? La vida media del factor 8 dura entre 12 a 20 horas, mientras que cuando no está el factor 8, el factor de von Willebrand
la vida media del factor 8 dura menos de 2 horas, comprometiendo así lo que es la hemostasia secundaria. ¿Okay? Vemos acá lo mismo que habían dicho anteriormente, cuando está unido al factor de von Willebrand, la línea azul verdosa, vemos que tiene una vida media de 12 a 20 horas, mientras que cuando está sola, no unido al factor de von Willebrand, esta dura aproximadamente 2 horas. ¿Okay? Otras funciones del factor de von Willebrand, ¿okay? De lo que se ha estudiado, es que no todo es bueno, sino que también está relacionado con las metástasis de ciertos tumores, también está relacionado con la angiogénesis y la inflamación. ¿Okay? Okay. Ahora, ¿cuál es el otro personaje importante en esta patología? Es el ADAMS13, que es una enzima, un acrónimo de A-desintegrin and metoproteinase with thrombopondin tipo 1 motif member 13. Llamémoslo nada más ADAMS13. ¿Cuál es la función del ADAMS13? Una vez que el factor de von Willebrand hace su función natural, que es la hemostasia primaria, este multímero del factor de von Willebrand debe escindirse para no producir el otro extremo de la hemostasia sanguínea, que es la formación de diferentes microtrombos. ¿Okay? Como vemos acá, la cinética de eliminación del factor de von Willebrand, inicialmente la vida media es de 4 o 5 horas, y en la fase lenta secundaria una vida media de 20 horas. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace la ADAM13? Como lo había comentado anteriormente, el resultado de una proteólisis propia del factor de von Willebrand, hablando de la función normal de esta. ¿Okay? La anatomía del ADAMS13, como vemos acá, por eso se tiene ese nombre. Tenemos aquí que está formada por un dominio metaloproteasa que está compuesta de zinc y cataliza el corte del factor de von Willebrand. El dominio desintegrina, que orienta espacialmente la molécula hacia el factor de von Willebrand. Una abrazadera que está compuesta por un dominio espaciador y un dominio rico en cisteína. Y las repeticiones TSP1 y dominios CUP son los encargados de regular y anclar las enzimas bajo estrés por cizallamiento, evitando una hiperactividad del ADAM13. Vemos acá un poquito de lo mismo. Primero se identifica mediante el dominio rico en cisteína y el dominio espaciador a el dominio YES 1605 y M1606, que es el sitio donde el factor de ADAMS13 va a producir la escinsión del factor de von Willebrand. Este es un ejemplo, como vemos acá, en pacientes normales, en la parte izquierda vemos que el factor de von Willebrand, una vez que hace su efecto, es escindido por la enzima ADAMS13, y en la parte derecha, cuando está ausente el ADAMS13, se mantiene lo que es el factor de von Willebrand de alto peso molecular, produciendo más adhesión y agregación plaquetaria, produciendo al final microtrombos, que corresponde a la fisiopatología de la PTT. ¿Ok? Entonces, el mecanismo roto en los casos de protrombóticos de la microcirculación, vemos que para que esto se produzca, el defecto de la enzima ADAMS13 debe estar severamente disminuido. Se habla de una deficiencia del menos del 10%. La consecuencia mecánica de esto es la mayor producción de adhesión y agregación plaquetaria al factor de von Willebrand, que va a producir un caos protrombótico. Entonces, la deficiencia
del Adams 13 puede presentarse de forma genética, o sea, en los niños, o puede ser adquirida. Como vemos acá, la forma adquirida está mediada por autoanticuerpos inhibitorios, principalmente de clase IgG, que producen, si bien está producida de forma normal, pero esta va a impedir la, la unión del Adams 13 con el factor de von Willebrand. La presentación clínica generalmente en adultos de aproximadamente 30 a 50 años de edad, y la base del tratamiento es el recambio plasmático y la administración de plasma fresco congelado. Otros tratamientos, como veremos más adelante, está relacionado con el uso de corticoides para inmunomodular la producción de anticuerpos, y el rituximab, que es un anticuerpo CD20. ¿Okay? Como vemos acá, el bloqueo del Adams 13 se produce en las regiones de aminoácidos T572 y N579, como también en el B657 y el G666, que es un dominio espaciador, en el cual allí se produce la unión del anticuerpo que va a bloquear la unión del Adams 13 al factor de von Willebrand. Otras de la fisiopatología, de lo que se ha investigado recientemente, es que no solamente se produce una deficiencia con posterior disminución de la degradación del factor de von Willebrand, sino que también está relacionado con un mayor aumento de los factores inmunológicos, como por ejemplo está relacionado con un mayor número de activación de la cascada de complemento que va a llevar el complejo ataque de la membrana, y esto de forma general va a producir estados inflamatorios genotípicos de estos pacientes, fenotípicos, perdón. Para los exámenes de laboratorio, para diagnosticar la PTT, es importante destacar la cuantificación del Adams 13, que como lo había comentado anteriormente, debería estar menos de un 10%. Pero, ¿cuál es el problema de cuantificar el Adams 13? Primero, que no todos los laboratorios pueden procesar estos estudios. Y segundo, procesar la cuantificación del Adams 13 generalmente toma muchos días, como, se habla de 1 a 7 días. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros en la práctica clínica? Pacientes con alteraciones neurológicas que presenten anemia, trombocitopenia, LDH aumentada, recordando que la destrucción celular produce liberación de lactato deshidrogenasa. Generalmente se habla que está mayor a 1000 unidades por litro. Bilirrubina también aumentada a expensas de la bilirrubina indirecta. Otros estudios de laboratorio que podemos conseguir en estos pacientes, podemos conseguir hematuria microscópica, recordando que estos pacientes generalmente tienen trombocitopenia por consumo. Si es grave, se pueden presentar hematuria, proteinuria, fallo renal con oliguria, y al hablar de que es una anemia hemolítica microangiopática, es importante que el PUNT sea negativo. ¿Ok? Otros de los estudios que se pueden utilizar para orientar el diagnóstico de PTT es el frotis de sangre periférica, la presencia de esquistocitos. Recordando que el glóbulo rojo es de forma bicóncava, ¿okay? Como vemos aquí en la parte derecha, un glóbulo rojo con un palidez central. Eso es lo que normalmente veríamos en el frotis de sangre periférica. Ahora, ¿qué vamos a conseguir en el frotis de sangre periférica con un paciente de PTT? Vemos lo que llamamos células en casco, como vemos aquí en la flecha, pero también podemos conseguir triángulos, fragmentos irregulares que carecen de palidez central, como vemos en la parte derecha de la imagen. ¿Okay? Importante que deben presentarse, como lo había dicho, ausencia de palidez central,
triángulos, como vemos acá, y deben presentarse para no pensar que sean estos esquistocitos, de que tienen que tener un ángulo agudo, como vemos acá. ¿Ok? Generalmente se habla de que los esquistocitos deben estar presentes en un 1% del frotis de sangre periférica. Esto es primera vez que yo lo había leído. Generalmente la presencia de un número considerado de esquistocitos en sangre, en frotis de sangre periférica, es orientativo a PTT. Estuve buscando y eso se habla de que para poder decir que el paciente tiene un 1% de esquistocitos en sangre, generalmente se debería contar en un frotis de sangre periférica 1000 células, incluidos los esquistocitos. Generalmente en la emergencia nosotros no hacemos eso, no contamos 1000 células, primero no da tiempo, ¿ok? Ante la premura del paciente, lo que nosotros hacemos aproximadamente, para no contar eso, la literatura habla de que en cada campo de frotis de sangre periférica, generalmente se habla de que aproximadamente existen entre 150 a 200 eritrocitos. Si hay la presencia de 3 o más esquistocitos, que son estos células rojas fragmentadas, se puede hablar de que aproximadamente hay más de 1 o 1.5% de esquistocitos en el frotis de sangre periférica. ¿Okay? Es que se ha realizado o se ha producido una escala para orientar el diagnóstico de PTT, que es el llamado Plasmid Score para PTT. En ellos toman en cuenta la trombocitopenia menor a 30.000, le da un punto, la hemólisis, que va a ser traducido por bilirrubina aumentada, reticulocitos mayor de 2.5 y aptoglobina indetectable. Ausencia de cáncer activo en el año previo, ausencia de trasplante de órganos sólidos o hematopoyético, el volumen corpuscular medio menor a 90 femtolitros, el INR menor a 1.5 y creatinina menor a 2 miligramos por decilitro. Cuando pensamos que tenemos la presencia de una PTT, generalmente cuando el puntaje no da alto, que corresponde a 6 a 7 puntos, el intermedio 5 y un riesgo bajo para descartar la PTT de 0 a 4 puntos. Dentro del tratamiento, en cuanto a la PTT adquirida, mediada por autoanticuerpos, tenemos que la primera línea de tratamiento son el recambio plasmático o plasmaféresis. ¿Cuál es el objetivo de la plasmaféresis? Eliminar los autoanticuerpos contra la enzima ADAMTS13, eliminar los multímeros del factor de von Willebrand de gran tamaño y al administrar plasma fresco congelado, reponemos la enzima ADAMTS13 faltante mediante el plasma del donante. El objetivo terapéutico en estos pacientes es el uso de los corticosteroides. Se habla de prednisona si el estado neurológico no está tan alterado, o metilprednisolona. ¿En qué dosis no podemos utilizar? La prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso y la metilprednisolona. Aquí en esta literatura hablaba que se podrían utilizar 125 miligramos cada 12 horas, o también lo podríamos utilizar como en los casos de anemia hemolítica, una dosis alta de aproximadamente 1 gramo de metilprednisolona por 3 días. En cuanto a la plasmaféresis, ¿cuánto es el líquido? ¿Cuánto es el plasma que se debería retirar al paciente en cada sesión? Aproximadamente de 40 ml por kilogramo de peso diario. ¿Okay? Y posterior a ello, administrar aproximadamente la misma cantidad de plasma fresco congelado. ¿Okay? Aquí, como vemos en la gráfica, el efecto dual de recambio plasmático, como lo había comentado, no solamente se busca la eliminación de los autoanticuerpos, sino que también se busca la suplementación o administración del ADAMTS13 del donante, como vemos acá. ¿Okay?
¿Y hasta cuándo se debería realizar la plasmaféresis en este paciente? Cuando veamos aumento de las plaquetas igual o mayor a 150.000 milímetros cúbicos durante 2 días consecutivos, normalización o disminución de la LDH y desaparición de los síntomas neurológicos. Otros tratamientos que se han utilizado en estos pacientes es el uso de anticuerpo monoclonal anti-CD20. Para los que no conocen, el rituximab es un anticuerpo contra el CD20 que está presente en las células B maduras, recordando que las células B maduras son los responsables de producir los anticuerpos. Entonces, al administrar rituximab, destruimos las células B maduras y van a disminuir la producción de anticuerpos. Otro anticuerpo, que es el caplacizumab, que es denominado un nanoanticuerpo, ya que es un fragmento de anticuerpo bivalente de cadena sencilla, en el cual el mecanismo de acción corresponde a unirse selectivamente al dominio A1, recordando, como le he comentado, la estructura del factor de von Willebrand, el dominio A1 impide, o su función principal es la agregación y adhesión plaquetaria. Entonces, al inhibir selectivamente el dominio A1, disminuimos lo que es la adhesión-agresión plaquetaria y con ello disminuimos lo que son la producción de microtrombos. ¿Okay? La dosis del caplacizumab se habla de que son en el primer día de administración, se utilizan 10 miligramos de forma endovenoso en bolo, y posteriormente se administra 10 miligramos de forma subcutánea durante 30 días posterior a la última plasmaféresis. Y bueno, con esto concluyo la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Paul, definitivamente la PTT es una patología que poco se piensa y de hecho usted dio unos datos clínicos bien interesantes y mira que todos